¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la decimosegunda clase para los alumnos del primer semestre en la materia de Química 1. Espero se encuentren muy bien. Un aviso parroquial. Recuerden que les había mencionado que ya voy a estar acomodando solamente un pase de lista para todos los grupos. Por favor, tienen que estar registrando su pase de lista todos los días a la hora que les toca mi clase. Siempre estoy revisando y no están, especialmente con ustedes de primero, son muy poquitos los que están registrando su asistencia, ¿sale? Así que por favor tienen que hacerlo sin falta, todos los días, ¿ok? Especialmente porque nada más tenemos 4 días a la semana, ¿ok? Vamos a comenzar. Perdón. La clase pasada estaba hablando al respecto de la historia del átomo y hablaba de las aportaciones que hizo el modelo atómico de Bohr, por ejemplo, que es que en el centro está el núcleo del átomo y alrededor están girando los electrones y estos electrones cambian de estado, que es en la órbita o nivel de energía donde se encuentran, pero cuando les aplicas energía, estos brincan, que pasa de estado basal a estado excitado y desprenden radiación y regresan a su estado basal. Ok, esos estudios al respecto de las ondas electromagnéticas y ese tipo de situaciones realmente fueron los que dieron la pauta para el desarrollo de los siguientes modelos atómicos, que en realidad el siguiente modelo atómico como tal que yo les quiero mostrar, en este caso para mi materia, es el último modelo atómico, que es el modelo atómico de Schrödinger. La importancia que tienen las aportaciones que hicieron estos científicos se ven repercutidas en unas cosas que voy a mencionar más adelante. Ahorita vamos a mencionar al respecto de la historia del átomo, eh, parte de la investigación que se hizo sobre la luz. Esto es un ámbito más de la parte de la física, pero recuerden que las personas que descubrieron todo lo relacionado con la estructura atómica en realidad eran físicos. Este, Algo importante acerca del estudio de la luz es que una de las aportaciones, varias de las aportaciones, por ejemplo, de la luz, las hizo Isaac Newton, ya saben, el de la manzana. Isaac Newton en el siglo XVIII específicamente propuso que la luz, o sea, él después de que pasó lo de la peste en su tiempo, él se encerró en un lugar, era como una comarca, una granja, y en esta granja él hizo experimentos con la luz. Él se dio cuenta, por ejemplo, que la luz está compuesta de todos los colores primarios, o sea que todos los colores, que la luz blanca que proviene de una fuente de luz como el sol, en realidad esa luz contiene todos los colores y esto se dio cuenta gracias a la refracción, o sea, cómo utilizó un prisma para poder identificar eso, ¿sale? Ahora, él no solamente dio esa aportación a la luz, sino que también se dio cuenta de que la luz como tal, o él intentaba explicar el comportamiento de la luz, y parte de esto él intentó decir que la luz estaba compuesta por partículas luminosas, ¿sale? Estas partículas luminosas, o el intentar darle esa explicación a él, decía que era por eso que cuando se reflejaba en un objeto, en cualquier cosa, en un objeto, en un metal, por ejemplo, esas partículas, esos corpúsculos, recuerden ese término, corpúsculos, chocaban con la superficie del material y reflejándola. Por eso él decía que entonces esta luz estaba compuesta por partículas, esas partículas rebotaban en las superficies y daban hacia otro lugar, ¿no? Por eso es que se le da, de hecho esa aportación al respecto de la luz tiene mucho sentido porque ahorita van a ver más adelante qué es lo que sucede con eso, ¿sale? Fíjense, hay otro señor que también era más o menos contemporáneo de Newton, que era Huygens. Este señor, él propuso que la luz en realidad era una onda. Ahora, ¿por qué? Lo que sucede es que él decía o él pensaba que la luz tenía un comportamiento como onda por el hecho de que se reflejaba, por el hecho de que había refracción en la luz. O sea, recuerden que refracción es cuando choca la luz y rebota hacia otro lugar. Eso es un fenómeno muy común en las ondas. Las ondas, por ejemplo, un tipo de onda, inclusive una de sonido, piensen en eso, choca y rebota hacia otra dirección. Entonces, él explicaba o él intentaba decir que así es como funcionaba entonces la luz, como una onda también. Pero, más adelante,
que vamos a hablar justamente de la luz como una onda y la luz como una partícula. En 1860, que también es el siglo XIX, ay caray, perdón, en 1860, que pues realmente es también un poquito ya más adelante, Maxwell, este es el señor que les puse, que les pongo en la imagen inferior derecha desde su perspectiva. Este señor era un físico también, y este señor decía que, bueno, él presentó su teoría electromagnética, el cual decía que las ondas electromagnéticas se propagaban a la misma velocidad que la luz. O sea, él pensaba que las ondas electromagnéticas que se genera, por ejemplo, en la radio, que es una onda electromagnética, en realidad funciona exactamente igual que la luz. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? Que lo único que las diferencia es la frecuencia. La frecuencia es como qué tanto va la onda, qué tanto se mueve la onda. Eso se refiere a la frecuencia. La frecuencia es qué tantos hay, qué tantas, ¿cómo decirlo? Bueno, en física se les llama esas como columnas, esas onditas, ¿qué tantas tiene? Entonces, a eso se refería a él. ¿Qué tantas frecuencias? Qué tanto se parecía la luz a una onda electromagnética como una onda de radio? Entonces, lo único que los diferencia, según él, era el hecho de que una va a mayor frecuencia que la otra. Tantan, eso era lo que intentaba él explicar en su teoría. ¿Sale? Ahora, más adelante, en el tiempo me refiero, surgieron otras personas que estuvieron aportando, al igual que lo que hizo Newton y lo que hizo Huygens, bueno, este señor, también dieron aportaciones para decir por qué es que la luz puede comportar como una onda y como una partícula. En este caso ahora nos toca como una partícula. En 1887, Hertz, que es el señor que está en la parte inferior derecha, también era un físico. Este señor demostró la teoría de Maxwell, de hecho, utilizó la teoría de Maxwell como una base y observó un nuevo fenómeno. Específicamente se le llama el fenómeno efecto fotoeléctrico. De hecho, también lo utilizó Einstein para poder explicar su teoría, pero ahorita llegó a eso. El efecto fotoeléctrico se refiere a cómo es que se desprenden electrones en un material metálico. ¿A qué me refiero? Fíjense. El efecto fotoeléctrico se refiere, déjenles muestro una imagen para que sea un poco más sencillo de explicar. Una cosa muy importante, el efecto fotoeléctrico únicamente se puede explicar en un modelo donde la luz son es una partícula, eso es un punto importante. ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? En definición, aquí se las puse abajo, emisión de los electrones de un metal cuando se incide sobre él, sobre el metal se refiere, una luz. O sea, digamos que la luz es esta fuente de aquí y si inciden sus fotones. Recuerden, algo importante, los fotones son las moléculas, las partículas que se cree que componen, o bueno, no se cree si no se sabe qué es lo que componen la luz como tal. Entonces, esas partículas viajan, chocan con la superficie del metal y la superficie del metal libera electrones, ¿sale? Como si estuvieran como cargados, por así decirlo, tienen energía realmente. Entonces, este, este efecto fotoeléctrico únicamente se puede explicar o solamente se puede entender si la luz se considera como una partícula. Por eso es que también hay personas que consideran que la luz, o en este tiempo que la luz es una partícula como tal, ¿sale? Y esto fue de la explicación que hizo Hertz, ¿sale? Ahora, un poquito más adelante en el tiempo, Einstein, este señor ya ustedes lo conocen, él también era un físico. Él introdujo la idea, pero él se basó también en la idea que hizo Max Planck. Recuerden que Max Planck se basaba en cómo es que los átomos, en este caso el átomo de hidrógeno, sacaba esa muestra de energía, esa muestra de luz. ¿Se acuerdan que les mostré una imagen que se veía como rayitas? Y que no tenía ningún sentido esas rayitas porque se comportaban de esa forma. Y ellos explicaron que eran los niveles de energía, que era porque los átomos realmente tienen niveles de energía que es donde se encuentran los electrones, por ahí, por eso es que eran tan pareciendo al azar, pero no eran al azar. Ahora, Einstein introdujo la idea del cuanto de luz basándose en la teoría de Max Planck, del que les dije ahorita, ¿sale? ¿En qué consiste esta teoría? Consiste en que la luz en realidad son fotones, que es lo que les dije, son partículas. La luz se compone de partículas, ¿ok? Pero que estas partículas
pueden tener diferente energía. Eso es lo que decía Einstein. O sea, la luz tiene partículas, que son fotones. Estos fotones tienen diferente energía, ¿ok? ¿De qué depende esa energía? Él decía que dependiendo de su frecuencia. Entre más frecuencia tenían técnicamente más energía, ¿sale? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, como la radiación, los rayos X, rayos gamma o los rayos ultravioleta, realmente es esa radiación a lo que se refiere, que esos tres son radiación y esos tres tienen energía y dependiendo, comportándose como si fueran partículas, digamos, dependiendo cómo sea su frecuencia, así es lo que se considera qué tan fuertes son, qué tan energéticos son, qué tanto pueden atravesar la materia, de hecho, ¿sale? Y él decía entonces que estos compuestos, en este caso rayos X, rayos gamma y los rayos ultravioleta, están compuestos por fotones de alta energía, ¿sale? Entonces, esta es la aportación que dio Einstein a esta historia. Él dio muchas aportaciones, pero ahorita es lo que nos interesa al respecto de la teoría atómica, ¿no? En 1924, este señor, Louis de Broglie, este señor era un francés, también era un físico, pero de hecho este señor era como un príncipe, de hecho, pero eso no es interesante ahorita. En 1924, él nos da una dualidad. Él piensa que no necesariamente la luz se tiene que comportar, perdón, solamente como partículas o solamente como una onda. Él nos da la idea de que realmente se pueden comportar como ambos, como una onda y como una partícula. De ahí surge el término, dualidad onda-partícula, ¿sale? Según esta persona, según Broglie, él decía que la partícula que parte de un cuerpo luminoso, digamos de un foco, en este caso el foco de acá arriba, entonces al partir del foco del cuerpo luminoso, este, por el movimiento que tiene, o sea, por el hecho de que ahorita está impregnado, ahorita que está chocando conmigo, en ese proceso del movimiento, en ese proceso de, perdonen el perrito, en ese proceso del choque, en ese momento en lo que se está moviendo, genera una onda, se genera como si fuera una onda electromagnética, ¿sale? Entonces, sale como una partícula y en el transcurso se origina la onda electromagnética. Por eso se convierte en una partícula onda o dualidad onda-partícula. ¿Sale? O sea que él está combinando las dos cosas que habían dicho los científicos anteriores. Ahora, principio de la incertidumbre. Este señor, pues Heisenberg, ustedes yo creo que ya han escuchado su nombre, es de los que participaron en el proyecto Manhattan. Eso ahorita no es interesante. Este señor nos dio una idea de cómo es que, o intentar entender cómo es que se comportan los átomos al interior del mismo. Lo que sucede es que tomen en consideración que para este tiempo ya entendíamos, ok, hay un núcleo, en el núcleo hay protones y neutrones, y alrededor se encuentran los electrones, pero realmente se encuentran como están, porque en realidad todos los dibujos o todo lo que ustedes han visto de un átomo bien bonito con las órbitas y todo, es una caricatura. Un átomo realmente no se ve así. De hecho, tampoco se ve como las voy a intentar plasmárselos, pero luego ya les muestro otra forma que realmente es como más o menos se vería. Y el chiste es que este señor decía o intentaba explicar cómo es que se mueven los electrones o por qué es que los electrones no se sabe dónde se encuentran, simplemente están moviéndose, no girando, sino que están moviéndose en forma constante. ¿Esto a qué se debe? Tomen en consideración el modelo que hizo o la teoría que hizo Bohr del estado basal al estado excitado. Algo así como eso utilizó como referencia lo que dijo él para este, postular el principio de la incertidumbre. Así es como él lo definió de esa forma, el principio de la incertidumbre. ¿Por qué se llama de esa forma? Lo que sucede es que él dice lo siguiente, no puede, no puede ser, aquí me faltó una R, perdón. ¿Dónde está? Acá. Disculpen. Ahí está. No puede ser conocida con exactitud y simultáneamente la posición y la velocidad de un electrón. Lo que sucede es que digamos que si nosotros quisiéramos ver un electrón, pues si se pudiera, digamos, para poderlo ver nosotros tenemos que aventar la energía, en este caso, digamos, aventar la radiación, por así decirlo. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú le agregas energía a un electrón? Entonces los electrones empiezan a moverse más o saltan de órbita
¿Por qué? Porque entran de estado basal a estado excitado, entonces nunca es posible. Justamente esa razón surge el principio de la incertidumbre, porque tú no puedes saber en qué momento, en qué momento o dónde se encuentra el electrón, en qué punto se encuentra o a qué velocidad se encuentra, porque para poderlo ver o para poder calcular, no calcular, sino para poder saber dónde se encuentra exactamente, tú tienes que aplicar la energía y esta energía va a hacer que él salga disparado, por así decirlo. Entonces, no se puede, ¿sale? Entonces, gracias a las teorías que hizo este señor, Heisenberg, gracias a las aportaciones que hizo Luis de Broglie, Einstein y Hertz, por ejemplo, o Maxwell e inclusive Max Planck, todos estos científicos, gracias a las aportaciones que dieron al entendimiento de los átomos, fue que surge la mecánica cuántica, que intenta explicar básicamente, bueno, entre muchas cosas, específicamente para nuestra finalidad, intenta explicar el comportamiento de un átomo, específicamente de los electrones, por ejemplo, que es justamente a lo que voy a pasar. ¿Cómo es que se comportan los electrones en un átomo de forma regular? ¿Por qué y por qué se comportan como lo hacen? ¿Sale? Gracias entonces a la teoría que hizo este señor del principio de la incertidumbre, y gracias a los científicos anteriores que ya les mencioné, viene este señor que se llama Edwin Schrödinger. Yo creo que ya ustedes lo conocen, es bastante ya común en la cultura popular, que el del gato. Este señor en 1926, si se dan cuenta, la diferencia de años en realidad es bastante corta, ya en este punto del tiempo, como que son 2 años o algo así. Bueno, excepto con Maxwell, que fue en 1800, acá es 1900, pero aún así, no son tantos años. Compárenlo con la teoría atómica, pero bueno, vamos a continuar. Schrödinger en 1929 desarrolla una ecuación. La ecuación se llama ecuación de onda psi. Lo que pasa es que psi, que es parte del alfabeto griego, es la letra que está aquí, miren. Esta que es como un tridentito, ¿sale? Que es como una Y. Es parte del alfabeto griego. Pero bueno, función de onda, ¿sale? Él diseña esta ecuación, desarrolla esta ecuación. ¿De qué se trata la ecuación? La ecuación considera al electrón como una onda asociada a los orbitales propuestos por Bohr. O sea, los orbitales de Bohr no se descartaron, realmente siguen tomándose en consideración. Y él considera que, ay, disculpen el perrito, él considera que el electrón como una onda asociada a los orbitales propuestos por Bohr. O sea que el electrón es una onda que está relacionada con los orbitales que propuso Bohr. ¿Sale? Y él simplemente con esta ecuación señala la probabilidad de encontrar el electrón en una u otra situación. Esto es muy interesante porque realmente, fíjense lo que dice de encontrar el electrón en una u otra situación, la probabilidad, o sea, gracias o según la ecuación de la onda, no es que sepa exactamente dónde están los electrones, no. Él simplemente propone una probabilidad de dónde probablemente en un área se supone que está considerando que los electrones o las órbitas en este caso, eh, eh, el átomo tiene varios electrones. Entonces, esos electrones que recuerden que están alrededor, por así decirlo, que están en el exterior, porque en el centro está el núcleo chiquitito, alrededor están los electrones. Entonces él propone que esos orbitales tienen un electrón. Entonces, eso, ese electrón se considera como una onda que se mueve en ese orbital, o sea, por así decirlo. Entonces, él señala que cuál es la probabilidad de encontrar el electrón en esa área donde está el orbital. Entonces, no te está diciendo, es que exactamente va a estar en este vector o en este lugar el electrón. No, simplemente dice, probablemente va a estar por aquí los electrones, gracias a la ecuación, pero no se sabe con precisión aún así. Es bastante curioso, ¿sale? Entonces, esta ecuación lo que hace es situar al electrón en un espacio tridimensional. Recuerden que las tres dimensiones es como nosotros vivimos, en largo, alto, ancho y ya. O sea, largo, alto y profundo, nada más. Pone al electrón en el punto del centro con esas tres dimensiones y gracias a esto gracias a la ecuación de Schrödinger, se desprenden tres números cuánticos. Y esos tres números cuánticos nos ayudan a entender cuál es el espacio donde probablemente están los electrones. ¿Sale? De hecho, ese es el siguiente tema que vamos a ir viendo, pero primero tengo que definir
dichos números cuánticos. Continúo. Repito, esta ecuación sitúa al electrón en un espacio tridimensional donde se desprenden tres números cuánticos. Es el número cuántico principal, que es n minúscula, número cuántico secundario, que es una L cursiva, nada más que no puedo poner cursiva aquí, y un M minúscula. M minúscula, ambos, las tres las podemos poner como, las tres las podemos representar como si fueran NL y M cursivitas, o sea, como chuequitas, ¿sale? Que es principal, azimutal y magnético. Ese es el nombre de estos tres números cuánticos, ¿sale? Que establecen el estado espacio-energía del electrón. O sea, cuál es el espacio que va a estar por donde se encuentra el electrón y cuál es la energía que se requiere para, o la energía por la que puede estar por ahí. Más o menos así, ¿sale? En términos simples, lo único que yo quiero que entiendan con todo esto es que Schrödinger fue el que desarrolló este modelo atómico, que es el actual, es el modelo atómico que nosotros utilizamos como referencia ya en este tiempo. Y el otro modelo atómico que deben de tomar en consideración es el modelo atómico de Bohr. Nada más eso, ¿sale? Y ahorita van a ir viendo a qué me refiero con todo lo demás, ¿sale? Muy bien, como les dije, ahora vamos a hablar al respecto de los números cuánticos. Los números cuánticos lo que nos dan es la situación de los electrones, o sea, nos va a definir dónde probablemente se encuentran los electrones y cómo son los orbitales de estos. Ya lo ahorita que hagamos dibujitos van a darse, más adelante que hagamos los dibujos van a darse cuenta. ¿Sale? Situación de los electrones, nivel de energía y otras características se expresan mediante los números cuánticos. Cada uno de los electrones que están en un átomo, eso es muy importante, pueden ser identificados por cuatro números cuánticos. ¿Sale? Número cuántico principal. Este se representa con una letra n, fíjense. Ah, caray. Con una letra n minúscula como cursivita. Ok. Esta determina la energía del electrón. Es una medida del orbital y puede tomar valores de n es igual a 1, así sucesivamente hasta n más 1. Abajo les muestro una tabla. Ah, caray, se movió un poco. Abajo les muestro una tabla donde se puede apreciar un poco más fácilmente. Ahí está. No, déjenla, ahora sí lo regreso a lo grande. Ahí está. Donde se puede apreciar fácilmente cuáles son los valores que, por ejemplo, toma n. N toma estos valores. Y esto, el nivel de energía, el nivel de energía deben de entender que es como el tamaño del orbital, ¿ok? Entonces, si el nivel de energía es K, que equivale a 1, entonces es un tamaño chiquito. Si el nivel de energía es Q, que es 7, es un más grande. Entonces, significa el número cuántico principal, nivel de energía o el tamaño del orbital. ¿Sale? Vamos a continuar. Muy bien, el siguiente número cuántico es el número cuántico secundario o azimutal. La simbología del número cuántico secundario o azimutal es una L cursiva, como ya les había dicho anteriormente desde el modelo de Bohr. Este está relacionado con la forma de la órbita donde gire el electrón, ¿sale? Quiero que recalquen la parte de forma, porque realmente eso es lo que nos indica el número cuántico secundario o azimutal, que es qué forma adquieren los electrones, qué forma los electrones, las órbitas de los electrones, ¿ok? Los valores dependen de n, o sea, del número cuántico principal. Depende el valor que tenga n, el número cuántico principal, así son los valores que puede tomar azimutal, que van de 0 hasta n-1, ¿sale? Estos valores de azimutal se relacionan con subcapas o subniveles llamadas, esto es muy importante, los valores que puede tomar azimutal que dependen completamente de los valores que les dé n, nos dan como resultado varias subcapas o en este caso la forma del orbital. Esa forma sería por ejemplo S, que significa sharp, es simplemente la inicial del nombre, así como se representan con la inicial. S, que sería sharp, que significa líneas, no significa eso, simplemente se refiere a la forma que tiene el orbital, que son líneas nítidas pero de poca intensidad. P minúscula, principal, que son líneas intensas. D, difuse, que son líneas difusas. Y F, que es fundamental, que son líneas frecuentes en muchos espectros.
¿sale? En términos simples, lo que ustedes deben de recordar para esta parte y deben de marcarlo es el hecho de cuáles son las iniciales S, P, D y F. Esos son las formas que van a tomar los orbitales, ¿sale? Fíjense ahora, de estos valores los valores que puede tomar N y el valor que obtienes de azimutal, así obtenemos S, D y F. Vamos a verlo. Muy bien, fíjense. Ahora, esta es la forma entonces en la que, dejen recorrer un poco más, ahí está. Esta es la forma en la que nosotros tenemos que representar a los valores que toma azimutal dependiendo los valores que tiene n. Según la fórmula está en el centro, miren que es L es igual a n menos 1. Entonces, utilizando dicha ecuación, nosotros podemos decir, por ejemplo, en el primero, si L es igual a n menos 1, significa que azimutal es igual a 1 menos 1, lo que nos da igual a 0. ¿Sale? ¿Por qué? Porque es 1 menos 1. En el siguiente, recuerden que tiene que ser según el valor que toma n. Entonces, el valor que toma n en este punto es 2. Significa que es 2 menos 1. Y esto nos da 1. Y así sucesivamente. Esto nos va a dar igual. ¿Cuánto nos da? Si es 3 menos 1, pues son 2. Positivo también. Y en este nos va a dar 3. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sería 4 menos 1. Ahora, según los valores que toma azimutal, recuerden que eso se los mencioné aquí, miren, aquí. Según los valores que toma azimutal, que están ahí marcados, ahí se los vuelvo a marcar, esperen que ahí ya lo moví, ahí está. Asimismo es la órbita que se obtiene. Por ejemplo, si la órbita es, cuando el valor de azimutal es 0, se le obtiene, o bueno, se le otorga Sharp, o S, nada más que sea minúscula, ahí está. Este es principal, ahí está. Este es diffuse o diffuse. Y por último, fundamental. ¿Sale? Y esos son los orbitales que se obtienen por causa o por el hecho de los valores que tú estás obteniendo del número cuántico principal. Esos son los orbitales que se obtienen. ¿Sale? Entonces, dependiendo del valor de principal, que es el tamaño del electrón, asimismo es el tipo de orbital que obtienes, es la forma del orbital como tal. Ya como les dije, ahorita no se preocupen, nada más ahorita noten esto. Ya cuando hagamos los dibujos van a ver que se va a entender mucho más fácil, o eso espero. ¿Sale? Vamos a continuar. Ok, ya para finalizar, gracias entonces a la explicación que les acabo de dar de cómo son los valores que toma azimutal dependiendo del número cuántico principal, es que surge lo que les voy a enseñar más adelante, que es el que se supone que ya debieron de haber visto, que es la configuración electrónica, que en realidad es la estructura de cómo es que están ordenados los electrones, ¿sale? Fíjense aquí en esta parte. Nos dice que entonces el número de n, estos son los valores que puede tomar n, y estos son los valores que está tomando en este caso azimutal, dependiendo del valor que tenga n. Entonces, por ejemplo, en el caso de n, que es igual a 1, el valor que tiene azimutal es únicamente 0. Recuerden que n menos 1. Ok. Entonces, los subniveles en este caso sería únicamente 1s, porque solamente es 1. ¿Sale? O sea, el 0 se considera como si fuera uno de esos valores, y ese único valor es 1s. Luego tenemos el número cuántico con 2, significa que L equivale a 2, que es 0 y 1. ¿Ok? Entonces, como es 0 y 1, tenemos 2, que sería 2s y 2p. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Y en el siguiente, como el número cuántico principal es 3, significa que vamos a obtener 3 valores y esos 3 valores vamos a obtener 3 diferentes orbitales. 1s, 2s, 2p son orbitales y los siguientes también son orbitales. Sería 3s, 2, sería 2p, 3p y 3d. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d. Ajá. Y así sucesivamente. Ya esto nada más es como un pequeño repaso, que es lo que vamos a ver más adelante, únicamente anótenlo hasta aquí. Y ya la siguiente clase que empecemos a ver el último número cuántico y vamos a empezar a practicar con las configuraciones electrónicas, que en eso creo que me voy a tomar un poco de ratito porque si son varias.
no porque sean muchas, sino que tengo que enseñarles varias reglas para poder formar o realizar configuraciones electrónicas, vamos a ver estructura de board, etcétera. ¿Sale? Entonces eso sería todo por hoy, espero que se encuentren muy bien y nos vemos en la clase de mañana. Buen día.